Bueno, vaya vídeo que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de la historia de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y del fútbol mundial. Hoy vamos a hablar de River Plate. Vamos a analizar todo, así que nada, vamos a verlo. Pero antes, recuerda, suscríbete, dale a la campanita para no perderte todo. Vamos a ello. Bueno, a finales del siglo XIX, en Argentina, se estaba empezando a propagar mucho el fútbol porque había unos inmigrantes británicos que trajeron el balompié y empezaron a crearse muchos clubes. Se puede decir que la primera década del siglo XX, en torno al 1900, 1910, 1915, se fundaron la mayoría de los clubes argentinos, entre ellos River Plate, el 25 de mayo de 1901. Y vamos a ver cómo empezó la historia. Bueno, la creación de River Plate se da por la unión y fusión de dos clubes importantes de la zona del barrio de La Boca, que era Santa Rosa y Las Rosales. Dos clubes que eran, se puede decir, enemigos, pero al final eran dos clubes importantes de la ciudad y decidieron un día, 24 o 25 jugadores de ellos, juntarse para decidir si formaban un nuevo club. La reunión fue trascendiendo de manera cordial, no hubo ningún rifirrafe, no hubo ningún problema, solamente en un punto, y era elegir el nombre del club. Finalmente se llegó a un acuerdo para llamarlo River Plate. Bueno, como podéis imaginar, la mayoría de los fundadores del club River Plate eran de origen italiano, eran de origen británico y había algunos pocos argentinos. Sobre el nombre estuvieron dudando si llamarle también Las Rosales o las Juventudes Boquenses, pero finalmente, como ya os he dicho, optaron por llamarle Club River Plate. Los primeros años de River Plate, los 10 primeros años, estuvieron marcados por una pequeña inestabilidad de altibajos dentro del club. De primeras tuvieron que cambiar varias veces de campo, eso provocó una pequeña inestabilidad, no tenían un sitio fijo donde podían trabajar, donde podían entrenar. Y luego, por otro lado, el fútbol argentino estaba en fase ascendente. No había fútbol profesional, era todo fútbol amateur, pero había tres categorías. Y River Plate fue ascendiendo desde la tercera hasta la primera en la primera década, llegando en 1909 a la primera división. Y hay un dato muy curioso del ascenso de River a la primera división, y es que a finales del año 1908 River tiene que jugarse el ascenso contra Racing Club, y en el último gol de River hay la invasión de campo por parte de los aficionados, lo que obliga a repetir el partido. Ya en el partido de vuelta, en el replay, gana River por 7 goles y por lo tanto asciende a primera división. Los primeros años de River, como podéis imaginar, fueron de cierta inestabilidad, como podía ser en cualquier equipo de fútbol argentino. Al final estamos hablando de ligas amateur, en ligas en las que estaban en creciente disposición, pero que no contaban con suficientes recursos. Por lo tanto, algunos partidos empezaban con jugadores en inferioridad, a lo mejor empezabas con 2 o con 3 jugadores menos, llegabas y las instalaciones no estaban en un estado en el que ahora mismo sería inimaginable, y se dan esas ciertas circunstancias que eran aceptadas por todo el mundo, porque al final eran igualdad de condiciones para todos los clubes, para todos los equipos. Bueno, seguramente estáis pensando, vale, ¿y cuándo llega también Boca a primera división? Bien, de Boca ya hemos hablado, os dejo el link por aquí para que podáis ver el vídeo de Boca. Y es en 1913 cuando hay el primer enfrentamiento entre ellos, y es con un resultado de 2-1 a favor de River Plate. Lógicamente ese sería el primer enfrentamiento de toda una trayectoria, de una gama de partidos muy importantes que hacen del fútbol argentino lo que es hoy en día. Y es en 1914 cuando River empieza a ganar sus primeros títulos en la máxima categoría, ganando la Copa Jockey Club, en la que gana a Newell's por 4-0. También eso le daba derecho a participar en la Tie Cup Competition, venciendo a Bristol de Uruguay por 1-0, y eso le dio como el campeón del primer título internacional para sus vitrinas. Aunque hay una cosa que es muy destacable, y es que hasta 1920 River no gana su primer campeonato doméstico, no gana su primera liga argentina, y lo tiene que hacer en la última jornada ante Quilmes para poderse proclamar campeón por fin de un torneo en Argentina. Vale. Y ahora estarás pensando que si toda esa primera década y esos primeros 20, 30 años, ¿qué pasa con el escudo, con todos los emblemas? ¿En qué momento se deciden los colores? ¿En qué momento se decide la forma del escudo? Bueno, pues no es hasta 1930 cuando se empieza a definir la forma del escudo, cuando se empieza a definir lo que aparece. Y empezó iniciándose con lo que conocemos prácticamente hoy en día, con las iniciales de CARP, del Club Argentino River Plate. Luego todo eso fue modificándose hasta el punto de empezar a mezclar los colores rojo con blanco junto con el negro y a meter la franja, que es la franja clásica que tienen las camisetas también.
Por lo tanto, lo que marca el sentido en la que es la indumentaria y lo que es sobre todo el escudo del club, que es lo que estamos enfocándonos ahora, es las siglas CARP, la P haciendo referencia a Plate, del primer nombre adquirido, y luego las franjas y el bordado del escudo también, en los colores propios del club. Años antes, en 1918, Arturo Antelo, uno de los fundadores del club, creó el himno, que estaba basado en una canción irlandesa llamada It's a Long Way to Tipperary, de tal manera que parte de la letra está enfocado en ese mensaje que quería reflejar el autor, en este caso Arturo. Bueno, sobre la indumentaria, ya sabemos que es la clásica con la franja en medio roja, la clásica blanca con la franja en medio roja, y se habla de dos hipótesis. La primera es que un grupo, en unas fiestas de carnaval, denominado Los Habitantes del Infierno, en una de las carrozas que colgaban quedó una tira roja y se la pusieron a modo de hacer broma en la cintura, en el cuerpo, de tal manera que quedaba una franja cruzando. Y dicen que su camiseta original, siendo blanca con la franja, se quedó definitivamente para eso. Y luego está la segunda hipótesis, que parece mucho más realista, y es que adquirieron los colores de la Cruz de San Jorge, que era de origen genovés, porque parte de todos los fundadores eran de origen italiano y de origen genovés. De esa manera se adquirieron los colores y por así decirlo, se replicaron a lo que conocemos actualmente como la indumentaria de River. Pero con la llegada del profesionalismo al fútbol argentino, aparecen las primeras décadas gloriosas de River Plate, donde gana más títulos. Y todo se debe a dos gestiones que hizo en su momento, gastando mucho dinero para la época en dos futbolistas. Por un lado a Carlos Peuzele y por otro a Bernabé Ferreira, que fueron dos de los fichajes más caros de la época y lograron imponer el estilo de juego que quería River. Y a River le empezaron a apodar con el apodo de los millonarios, ya que era el único club que era capaz de ganar o de gastar esa cantidad de dinero en dos futbolistas. Gracias a estos dos futbolistas, River en 1962 se alzó con el título después de una gran temporada disputada. Se trataba del primer campeonato de manera profesional, ya cuando el fútbol argentino estaba ya enfocado en el profesionalismo. Y llegan a la última jornada con Independiente, y al llegar a empate a puntos se tiene que hacer un partido extra, de tal manera que en ese partido añadido River gana 3-0 a Independiente y se proclama campeón por primera vez en este momento de la época de fútbol profesional en Argentina. Con la consecución de su primer título en la hora profesional, River se encamina a una de sus épocas más doradas, de la mano de jugadores como Peuzele, Ferreira, José Manuel Moreno, Renato Cesarini, Félix Leustau, Juan Carlos Muñoz, Alfredo Di Stéfano y José María Minella. El equipo obtuvo durante casi 3 décadas una serie de campeonatos que le hicieron estar entre los dos mejores equipos del fútbol argentino. Aquella generación es recordada como la máquina. Entre 1962 y 1960, River consigue 12 títulos nacionales, 6 copas nacionales y 6 copas internacionales, convirtiéndose en un equipo impresionante de la época. Siempre dicen que todo lo que sube baja, y es que en la época de los años 60 River empieza a experimentar una decadencia, empieza a experimentar una crisis que por otra parte puede ser lógica por el cambio de generaciones, y se tira 18 años sin conquistar un título, 18 años. Y no es hasta 1975 cuando recupera su hegemonía y empieza otra vez a reflotar. Y lo hace de la mano de grandes jugadores como puede ser Filol, como puede ser Pasarela, jugadores que marcarían además una época histórica en el fútbol argentino. Y es ahí cuando empiezan otra vez a remontar. Es en la década de los 80 también, con jugadores como Mario Kempes, como Américo Gallego, que River también empieza a funcionar como uno de los clubes más importantes. Los Millonarios empiezan a ser un club más importante ya casi finales del siglo XX. Tras el Campeonato del Mundo logrado por la selección de Argentina en el 86, River, ese mismo año, toma el envío anímico que atravesaba el país y se encamina en la consecución de su primer título de Copa Libertadores de América. En la primera ronda obtiene 5 victorias y tan solo un empate. Asimismo, luego de una segunda fase luchada, accede a la final de la Copa para enfrentarse al América de Cali. En el primer encuentro, disputado el 22 de octubre, River vence por 2-1. Y en el segundo partido, vence con un gol de Funes, 1-0, y de esta manera se convertía en campeón de la Libertadores por primera vez en su historia. Y en diciembre de ese mismo año, gana en Tokio la Copa Intercontinental al Steaua de Bucarest, al equipo de Rumanía, y le gana
así, de esta manera, convirtiéndose por primera vez en campeón del mundo. Bueno, y vamos a empezar también a hablar de su estadio, porque hasta ahora ha llevado una trayectoria impresionante. Pero ¿dónde lo hizo todo esto? Bueno, pues como habéis visto, os hemos contado al principio, River estuvo andando de un estadio a otro en los primeros años. Pero es que en 1923, cuando ya no es capaz de pagar el alquiler en el barrio de La Boca, se tiene que mudar a otro estadio. Y es ahí cuando se ve forzado a construir un estadio para dejar el barrio de sus orígenes. Y es así como nace el nuevo estadio con capacidad para 40.000 personas, en un terreno sobre la avenida Alvear, que es hoy la avenida Libertador, entre Tagle y Austria. Contaba con una tribuna oficial y otra popular, ambas de 120 metros de largo. Y es en ese estadio donde tendría sus 3 primeros títulos de la era profesional. Pero años más tarde, en 1935, River se ve obligado a cambiar otra vez de estadio, ya que los terrenos no le pertenecían y no podía renovar el alquiler. Es ahí cuando, previendo dicha situación, había puesto años anteriores, en 1964, la construcción de un estadio mucho más grande. Es así cuando nace lo que conocemos hoy como el Monumental de River, que en ese momento se conocía como el Estadio Antonio Vespucio Liberti, aunque popularmente todos lo conocemos como el Estadio Monumental de River. Bien, vamos a continuar con la época más reciente de River, ya a inicios del siglo XXI, la primera década de los años 2000, en donde empiezan a aparecer jugadores impresionantes como Ariel el Burrito Ortega, como Pablo Aimar, Javier Saviola, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, jugadores de una calidad tremenda que luego dieron su salto a Europa y han sido muy importantes a nivel internacional, tanto para su club como para su selección. Pese a todo esto, hay un punto increíble de comprender en la historia de River, y es que en el año 2010-2011 ocurre el primer descenso y único hasta la fecha de River, y es que no logra mantener la categoría al no disputar bien los dos campeonatos, el torneo Apertura y el Clausura, y llegar a la tabla de clasificaciones en una posición que le mandaba directamente a la segunda, tras jugar el partido de clasificación de desempate de descenso contra Belgrano, que lo perdió y descendió. Es cierto que River solo estuvo un año allí y que la grandeza del club le permite que durante esa temporada en la que arrasó en segunda división apareciesen jugadores legendarios de la historia y volviesen, por ejemplo, Cabenagui, volviese Alejandro Domínguez, durante la segunda fase volviese David Trezeguet, jugadores muy importantes en la historia del fútbol mundial y que llegaron para ayudar a rescatar el equipo de la segunda división. Esa temporada, lógicamente, con 73 puntos arrasó y volvió otra vez al cielo, a la primera división argentina. Seguramente este es el punto de inflexión más importante de la historia de River, en el que nuevamente con la llegada de Marcelo Gallardo actualmente, y que lleva ya unos años en el club, se empieza otra etapa dorada para el club argentino, de tal manera que es campeón de numerosos títulos, ganando incluso 2 Copas Libertadores, y les dicen como ahora mismo probablemente uno de los clubes más fuertes a nivel sudamericano seguro e incluso a nivel mundial a la hora de disputar torneos, a la hora de competir, a la hora de transmitir energía, y convierte a Marcelo Gallardo probablemente en uno de los mejores entrenadores y muy apetecible para los clubes europeos que ahora mismo están a lo mejor en inestabilidad y que siempre tienen de mira a Marcelo Gallardo como un entrenador posible para dirigir sus clubes. Bueno, y nada más, espero que hayas aprendido algo de la historia de River, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete, dale a la campanita para no perderte los siguientes y nos vemos. Chao.